Muchas gracias, amigos de Como Cada Mañana. Hoy tenemos un tema delicado, así que vamos a manejar con pincitas porque pues, obviamente podemos pisar algunos callos, por así decirlo, a la hora de ir en contra con algunas creencias. Yo estoy de acuerdo en que pues, nosotros como padres nos merecemos a nuestros hijos, pero la gran pregunta es, ¿los hijos se merecen a los papás? Hay una gran inmensidad de personas que consideran que sí, que los padres, la madre, por encima de todas las cosas, son primero. Y en ese afán de consagrar ese juramento o ese compromiso, a veces invierten gran parte de su vida buscando el bienestar de los papás en caso de que tuvieran alguna necesidad o simple y sencillamente proveyéndolos. Pero ¿qué hacen con su propia vida? ¿Qué hacen con sus propias familias, con sus propias parejas o hijos? ¿En qué lugar quedan? Esto es interesante porque cuando solemos empezar a restarle calidad y prioridad a nuestra vida por consagrarnos a la de nuestros padres, la gran pregunta aquí, ¿estamos haciendo lo correcto? Claudia Esparza, psicóloga, hoy nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos. Y pues bueno, el día de hoy, como ya lo dijiste, vamos a hablar de este tema que puede llegar a tener muchas variantes, ¿no? Podemos hablar de muchas situaciones, pero bueno, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en cómo si yo descuido mi vida por cuidar a mis padres, generalmente es porque no tengo ayuda, generalmente es porque lo hago sola, porque no está el apoyo quizás del esposo, de los hijos, de los hermanos, ¿verdad? Y creo que aquí es importante, todos tenemos padres que se hacen mayores y conforme vamos viendo que van avanzando en edad, conforme vamos viendo que ya no rinden de la misma manera como lo veíamos antes, eso nos causa sentimientos y por supuesto que a todos como hijos nos duele ir viendo cómo nuestros padres van envejeciendo, se van deteriorando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo afronto mis sentimientos y mis emociones ante todo esto? Creo que la única forma es hablar claro con la familia acerca de cómo me siento yo, ¿verdad? De cómo es que me duele si me siento sola, si nadie está apoyando, qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar. O sea, si de pronto yo creo que ya lo he dicho porque muchas veces también esperamos a que los demás se les ocurra, ¿verdad? Una idea, pero tenemos que aprender a ser asertivos, asertivas, porque generalmente se le carga un poquito más a la mujer, más que al hombre, ¿verdad? Entonces, creo que el poder sentarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los hermanos, con los demás miembros de la familia, y bueno, y establecer ahora sí que una organización, ¿verdad? De cómo pueden apoyar los demás. Eso es muy importante para poder evitar este cansancio, este agotamiento, este deterioro también físico y psíquico de la persona que está cuidando a sus padres. Claudia, ¿y qué sucede? Esto está bien porque cuando vemos que la necesidad es apremiante, ahí está, es una realidad. El papá ahora requiere de una asistencia, requiere de apoyo para muchísimas cosas. Sí tenemos que repartirnos esas obligaciones, ese trabajo en familia, pero ¿qué pasa cuando no hay hermanos y se la tiene que echar solo un solo hijo? Porque nada más hubo un solo hijo y no hay hermanos. Es más complicado, pero tenemos que aprender a pedir ayuda. Hay gente que no le gusta pedir ayuda, pero tenemos que aprender a pedir ayuda. O sea, ya lo he dicho en otras ocasiones, siempre hay alguien, o sea, el vecino, la comadre, un amigo, o sea, siempre hay alguien y tenemos que aprender a pedir esa ayuda y aprender a organizarnos de una mejor manera. Si el problema es la falta de economía, ¿verdad? Porque cuando tenemos la suficiente solvencia económica, bueno, nos podemos ayudar pagándole a una persona para que nos ayude a cuidar a nuestros padres, ¿verdad? Pero cuando hay esa falta de solvencia económica, pues sí hay que de alguna manera, ahora sí que echarnos un clavadito dentro de nosotros y reflexionar y pensar qué podemos hacer creativamente para poder generar más ingresos. Siempre hay maneras desde tu casa poder generar un ingreso
que nos pueda ayudar. Ahora, fíjate que hablando un poquito de las empresas, en los trabajos, como que cada vez está más permitido que en el trabajo le den chance al trabajador si su hijo se enferma, ¿no? Pero poco se habla del tema, a lo mejor, de los padres, ¿sabes qué? Tengo que pedir permiso porque tengo que llevar al doctor a mi papá o a mi mamá. Es más común que lo hagamos con los hijos, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que también aquí las empresas tendrían que volverse un poquito más sensibles hacia este tema, porque finalmente el trabajador que rinde más es aquel que se le trata como humano. Y todos tenemos padres, que se van haciendo mayores, ¿no? En eso tienes mucha razón, porque pues a final de cuentas el empleado, pues obviamente consciente de que le están dando ciertas canojías, pues él va a tratar de recuperar el tiempo perdido y de ser mucho más productivo para mantenerse en equilibrio, ¿no? Tienes razón. Claudia, en algún otro programa pues vamos a hablar de la otra parte, ¿no? Porque pues aquí hablamos de una realidad, de una necesidad absoluta, real e incuestionable por parte de los padres. Pero ¿qué pasa cuando se trata de padres que todavía pueden valerse por sí mismos, sin embargo están manipulando la situación para mantener al hijo cerca, inventando necesidades? Fíjate que podemos hablar de lo que es ideal, de lo que es sano, ¿verdad? Y otra cosa es lo que muchas veces sucede en la vida real y en la vida de todos. Pero lo más saludable, lo ideal es que cada ser humano en su desarrollo, en cada etapa de su desarrollo realmente pueda vivir ese ciclo como debe de ser. ¿Y cómo debe de ser? Bueno, llega un momento en la vida de una persona cuando se hace adulta que se tiene que separar de los padres y que tiene que irse hacia la vida y hacer su vida, ¿verdad? Y en la medida en que ese hijo o esa hija se vaya al mundo a hacer su vida, podrá regresar con mucho más gusto y con mucho más amor, ¿verdad? Porque le nace del corazón regresar cuando los padres realmente lo necesitan, ¿verdad? Pero, lamentablemente, eso es lo ideal. Pero lo que vemos en nuestras familias es que los padres siempre están reteniendo a los hijos y que no los dejan vivir, ¿verdad? Entonces, no sé si sea una cuestión cultural, ¿qué pasa, no? Pero yo a veces, bueno, he tenido varias gente en la consulta, generalmente ya sea esposa o esposo, que se quejan un poquito de esta parte, ¿no? O sea, llega el fin de semana y entonces en vez de hacer una actividad juntos como familia con los hijos, no, hay que ir siempre con los abuelos. Y es una tradición familiar que no se rompe. Y está bien, pero debe de haber también momentos para nosotros como pareja y con nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay mujeres, hay hombres que les cuesta mucho trabajo romper todavía el cordón umbilical, ¿verdad? Bueno, y si están de acuerdo los dos, tanto el esposo como ella, es que a mí me encanta ir con mi suegra porque me tratan muy bien y a la hija le encanta, sí, está bien, ¿verdad? Mira, si están de acuerdo, pues están, creo que en una zona de confort, porque finalmente creo yo que no van a pasar de ahí, pues, o sea, muchas veces tenemos forzosamente que separarnos de la familia, separarnos de los padres para poder madurar, para poder enfrentarnos a la vida, para poder experimentar. Y somos diferentes, los sistemas funcionamos diferente dependiendo de qué tenemos a un lado. O sea, el núcleo familiar, papá, mamá e hijos, se comportan diferente cuando están con los abuelos, cuando están con otras familias o cuando están solos. Sí. Entonces es importante, sí, yo creo que desde ese punto de vista empezar a trabajar en esa dinámica hacia adentro del sistema familiar, ¿no? Sí, claro, es un tema muy, muy amplio realmente, ¿no? El hablar del sistema familiar, que bueno, que yo creo que en otro momento podremos ahondar, hablar de muchos temas que se dan en la familia, ¿no? Y estaría excelente, Claudita, te lo agradezco mucho. Por lo pronto, hoy danos tus números de contacto, ya concluimos con el programa de hoy. Mira qué rápido se fue el tiempo, ¿ya ves? Qué sí, rápido pasa el tiempo cuando estoy contigo. Te agradezco tu visita. Claro que sí. Bueno, pueden encontrarme a través de Facebook como psicóloga Claudia Esparza y por correo psicólogaclaudiaesparza@gmail.com. Puede llamarme al 664-281-2350.
Perfecto, psicóloga Claudia Esparza con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, Claudia. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. No se mueva.